funcional. Existen varias formas de definir el límite de una función en un punto. Nosotros vamos a encontrar sucesiones en las definiciones y así aprovechar todas las propiedades que hemos visto en el tema anterior. La definición de un límite de una función con sucesiones va a tener siempre un aspecto similar al siguiente, como el que vemos aquí en pantalla. Para que valga como definición de límite, solo tenemos que garantizar que existen sucesiones convergentes al punto donde tomamos límite. Recordemos que A detona a 0, conjunto de puntos de acumulación A. Con todos los integrantes ya podemos dar la definición de límite de una función en un punto. Límite lateral. Generalmente para calcular el límite de x sobre xf, tomaremos cercanos el valor de x0. Calculamos su imagen por la aplicación f y vemos que se acercan a algún valor. Si nos acercamos a x0 por valores mayores de x, hablaremos de límite por la derecha. Si nos acercamos por valores menores, hablaremos de límite por la izquierda. Como tenemos aquí, sea A un conjunto de f sobre AR es una función y XEAE0. Si x0 es una función de acumulación de A menos es igual a x a x, se define el límite por la izquierda de f en x como el límite de x0 f sobre es igual al límite de xf a sobre 1. Si el punto 0 es un punto de acumulación x, sería al contrario, como estamos viendo aquí en pantalla, se define hacia la derecha. Y en principio no tiene por qué tener sentido ambos límites laterales. Por ejemplo, si x es el extremo de un intervalo, solo se puede estudiar uno de los límites laterales. Lo que sí es cierto es que sí se puede estudiar el límite. Al menos uno de los límites laterales tiene que tener sentido. Además, una función tiene límite en 0 si y solo si existen todos los límites laterales que tengan sentido. Como vemos aquí tenemos un ejemplo que tiene límite hacia la izquierda y aquí que tiene límite hacia la derecha. Si vemos aquí topa el límite, pero hacia acá sí continúa, y aquí está el límite y hacia acá continúa. La continuidad. Una idea intuitiva de función continua se tiene al considerar que en su gráfica es continua, en el sentido de que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja, como vemos aquí en la gráfica. Tanto empieza, no vemos ni dónde empieza ni dónde termina, o sea que esta gráfica puede ser infinita. Continuidad lateral. Existen tres tipos de continuidades laterales. Continuidad por la izquierda. Una función f de x es continua por la izquierda en el punto x a es igual a si fx en el límite de x sobre a fx, y continua por la derecha. Una función fx es continua por la derecha en el punto fx si a f sobre x, límite de x a más fx. Una función es continua en un punto si continúa por la izquierda y continúa por la derecha. Esto quiere decir que continúa hacia los dos lados. Tomando en cuenta la regla que tenemos aquí, como dice, una función es x, es continua por la derecha. Esto quiere decir, tomando en cuenta, continua por la derecha, continúa hacia este lado. Y en el siguiente, que es continua por la izquierda, continuaría por este lado. Y como vemos aquí en el otro ejemplo que dice que continúa hacia los dos lados, es exactamente la gráfica que tenemos aquí. La discontinuidad de funciones. Si alguna de las tres condiciones de continuidad no cumple, la función es una función discontinua. En A, por ejemplo, f sobre x cuadrada si es menor que 2 y 4 si es mayor que 2, como vemos aquí en la gráfica.
y la función es discontinua porque en x es igual a 2 no existe imagen. Por ejemplo, x cuadrada si es menor que 2 y 1 si es igual a 2, 4 si es mayor que 2, como vemos aquí en la gráfica. Muchas gracias por su atención prestada, espero que les sirva de algo este mini tutorial y disculpe la calidad del video.